Bien, la prueba G cuadrada de independencia es una prueba que sirve para medir la asociación entre dos variables de corte categórico. En esta ocasión traigo un ejemplo de una tabla de datos que le he llamado imputación, que es una tabla de datos que está disponible, la encontré en internet, y lo que hace es medir por año la cantidad, por año, ¿no? Desde 1864 hasta 1869. Entonces, durante estas fechas está marcada una variable que se llama pre o post, que se refiere a que es antes de descubrir el antiséptico, y post, que se refiere a después de descubrir el antiséptico. Después, la variable miembro se refiere a si el miembro amputado en la persona fue el miembro inferior o el miembro superior. Y la última variable recupera habla de si la persona se recuperó o no se recuperó de esa amputación. Así que, bueno, suenaría interesante ver si existe una asociación entre estas tres variables. Para eso, lo primero que vamos a hacer es tomar o construir una nueva tabla de datos que le voy a llamar tabla de datos 1, que recuerda que todo lo que va antes de la flechita de asignación es el nombre con el que vas a conocerlo en R. Y en esa nueva objeto TD1 voy a guardar una tabla, que es una tabla de frecuencias cruzadas, entre la variable TD y vamos a poner si se recuperó o no, y su asociación con el hecho de que fuera el miembro superior o el miembro inferior el amputado. Vamos a ver si hay una relación. Esta tabla de datos la he importado de Excel a R. Entonces, una vez que yo control más enter doy esta variable, puedo ya mandar a llamar al objeto td1 y ver los resultados. Como ustedes pueden ver, aquí en la consola se observa que hay 7 personas que perdieron un miembro inferior y no se recuperaron. Y hay 15 personas que perdieron un miembro superior y tampoco se recuperaron. Mientras que hay 17 personas que sí perdieron un miembro inferior y que sí se recuperaron, y 36 personas que perdieron un miembro superior y sí se recuperaron. Entonces, esta tabla de frecuencias cruzadas nos da una información sobre si parece o no haber una relación entre las variables. Ahí de entrada yo les digo que por estas cifras 17, 7, 36, 15, más o menos observo que no debería de haber ninguna relación. Entonces, la prueba de hipótesis de una G cuadrada, aquí la copié porque luego se me olvida, es una prueba de hipótesis que dice H0, es decir, que las variables son independientes, o en otras palabras, que no hay relación entre ellas, contra una hipótesis alterna que dice que las variables son dependientes, en otras palabras, que hay una relación entre ellas. Para obtener una prueba de chi cuadrada, yo tengo que dar la instrucción chic.test y entre paréntesis de la tabla de datos que acabo de construir, de la tabla de frecuencias cruzadas que acabo de construir. Como ustedes observan, de este lado me da un p-valor que es prácticamente de 1. Esto significa que recuerden que la regla de rechazo, y la voy a anotar por aquí para que no se nos olvide, la regla de rechazo es que si el p-valor es menor que 0.05, entonces rechazo H0. En otro caso, no puedo rechazar H0. En este caso, este valor que me arroja, el p-valor, evidentemente no es menor que 0.05. Por lo tanto, no tengo evidencia para rechazar H0. Por lo tanto, no tengo evidencia para decir que hay una relación entre las variables, y esto significa que no hay una relación, que los datos que tengo no evidencian una relación entre el hecho de que la persona se recuperara o no se recuperaran y el hecho de que perdiera el miembro superior o inferior. Para visualmente ver esta relación,
está una cosa que se conoce como Mosaic Plot, que es esta instrucción, Mosaic Plot, de la tabla de datos que acabo de construir y a la que le estoy sacando los valores. Ahora es bueno que se le ponga esta instrucción de color true y bueno, hay muchísimos otros argumentos que van en esta gráfica y le vamos a poner, por ejemplo, el título, ¿no? Vamos a ponerle, no sé, gráfico de mosaico. Se cierra las comillas y se cierra el paréntesis y al finalizar esta instrucción yo le doy control más enter y como ustedes pueden ver ya me hizo una gráfica de mosaico. Esta gráfica como ustedes ven son porciones de un rectángulo o de un cuadrado. En este caso me dice que hay un mayor porcentaje de personas recuperadas porque ustedes ven que esto es bastante más largo que donde dice no, por un lado. Y luego al leerlo por este eje, el eje vertical por así decirlo, me habla de la pérdida del miembro superior o del miembro inferior, que como ustedes ven es bastante parejo en ambos casos. Se ve una situación bastante simétrica, es decir, que la mayoría de las personas, porque este espacio es mayor que este de aquí, la mayoría de las personas que no se recuperaron perdieron un miembro superior y hay una menor proporción de personas o una menor porción de personas que perdieron un miembro inferior entre los no recuperados. Por otro lado, entre los que sí se recuperaron también hay una proporción muy similar de personas que perdieron el miembro superior y de personas que perdieron un miembro inferior. Es prácticamente igual que las que no se recuperaron. Por lo tanto, al ver estos gráficos tan bastante bien, bueno, tan iguales en cuanto a la porción se refiere de los tamaños, pues quiere decir que no hay una relación. La única evidencia que hay es que hay un menor porcentaje de personas que no se recuperaron y hay un mayor porcentaje de personas que sí se recuperaron, pero esto en ningún momento está ligado con el hecho de haber perdido un miembro superior o un miembro inferior. Vamos a hacer ahora el ejercicio para cuando veas que sí hay una relación. Vamos a crear una tabla de datos 2, que ya la tengo aquí, para que no perdamos mayor tiempo. Entonces, la tabla de datos 2 es la misma tabla, pero ahora voy a incluir la variable antes o después del antiséptico, de descubrir el antiséptico, y la variable recupera, ¿no? Que es la recuperación. Entonces, cuando nosotros hacemos esta nueva tabla 2 y vemos los resultados de esta tabla 2, pues vemos que antes del antiséptico hay 16 personas que no se recuperaron y 19 personas que sí se recuperaron. Después del antiséptico hay 6 personas que no se recuperaron y 34 personas que sí se recuperaron. Quiere decir que en esta situación, después de descubrir el antiséptico, esta proporción de personas que sí se recuperaron aumentó considerablemente, por lo cual sospecho que habrá una relación o una asociación entre las variables. Cuando nosotros damos la instrucción check.test de la tabla de datos 2 que acabamos de descubrir, vemos que aparece un p-valor de 0.0078. Recuerda que H0 es que son independientes contra la hipótesis alterna que son dependientes y la regla de decisión que esa nunca cambia es que si el p-valor es menor que 0.05 entonces rechazo H0. En este caso el p-valor arrojado es menor que 0.05 porque es 0.007, por lo tanto rechazo H0 y digo que las variables o que hay evidencia en los datos para decir que hay una relación o una asociación entre estas dos variables. Para poder ver de manera detallada cómo es esta relación o esta asociación, voy a hacer una gráfica de mosaicos para que visualmente podamos verlo, solo que en este caso es de la tabla T2 que acabo de construir y cuando yo le doy control más enter, pues entonces ahora vemos esta nueva gráfica de mosaicos, donde de lo que me habla es de lo que ya sabíamos, ¿no?
Después de descubrir hay un mayor número de casos o más o menos un número de casos proporcional entre los después de descubrir el antiséptico y antes de descubrir el antiséptico. Pero lo que sí cambió considerablemente es que después de descubrir el antiséptico hay una mayor porción de personas que sí se recuperaron y una menor porción de personas que no se recuperaron. Mientras que antes de descubrir el antiséptico era casi la mitad de personas que se recuperaban y la mitad de personas que no se recuperaban. Así que la incidencia o el descubrimiento del antiséptico sí modificó la forma, más bien la recuperación de las personas que tenían alguno de los miembros amputados. Esta gráfica visualmente ayuda muchísimo a definir cuál es la asociación entre estas dos variables, además de tener un estadístico de prueba como la chi cuadrada. Espero que te sea de utilidad. Hasta la próxima.